El viento aullaba fuera de la pequeña cabaña de madera, sacudiendo los finos cristales de las ventanas. Los copos de nieve golpeaban las paredes como pequeñas balas congeladas. Dentro, David estaba sentado junto al fuego, frotándose las manos para calentarse. Las llamas crepitaban suavemente. El único sonido en la solitaria noche de invierno. Llevaba semanas solo, con la única compañía del viento y el crujido del suelo de madera. Era la clase de noche en la que nadie en su sano juicio estaría afuera. Por eso, el golpe en la puerta le dio un vuelco el corazón. Al principio fue un sonido débil, como si alguien apenas tuviera fuerzas. Luego volvió, más lento esta vez, como si la aldaba perdiera la poca energía que le quedaba. David se levantó rápidamente, con el instinto diciéndole que algo andaba mal. Cogió la pequeña linterna de la mesa y se dirigió a la puerta. Al abrirla, el frío lo golpeó como un muro. La nieve se arremolinaba a su alrededor, cegándolo por un instante. Entonces la vio. Una mujer alienígena estaba en su porche, con la piel pálida y cubierta de escarcha. Vestía harapos, finas tiras de tela empapadas y rígidas por el frío. Le temblaban las piernas y aferraba un pequeño bulto contra el pecho. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante, abiertos como platos, con desesperación. Entonces, su voz salió débil y quebrada. «Solo una comida para mi hija», susurró. Le fallaron las rodillas y se desplomó en la nieve. A David se le cortó la respiración. El bulto se le resbaló ligeramente de los brazos, revelando un rostro pequeño. Una niña que apenas respiraba, con los labios de un azul oscuro por el frío. Sin pensarlo, David dio un paso adelante y las tomó en brazos. La mujer estaba sorprendentemente ligera, como si el hambre le hubiera vaciado los huesos. La niña emitió un leve sonido. Un débil gemido que le oprimió el pecho. Cerró la puerta de una patada y las llevó a la chimenea. Tumbando a la mujer con cuidado en el suelo, desenvolvió con cuidado el bulto. La niña también era extraña, con rasgos pequeños y delicados y suaves arrugas en las mejillas. Temblaba violentamente, con los ojos entrecerrados. David envolvió a la niña en una manta gruesa y la colocó cerca del fuego. Podía sentir sus propias manos temblar, no por el frío, sino por la vista que tenía ante él. El rostro de la madre estaba demacrado. Tenía los labios agrietados y la piel marcada con extraños moretones. La respiración era superficial. Cada inhalación era un esfuerzo. Corrió al pequeño rincón de la cocina y vertió agua en una taza. Con cuidado, le inclinó la cabeza y dejó que el líquido fresco rozara sus labios. Tragó lentamente, como si cada gota fuera a la vez alivio y dolor. La niña se movió y emitió un suave chasquido. David partió un trozo de pan duro y lo sumergió en una olla de caldo que llevaba horas hirviendo a fuego lento. El aroma a hierbas llenó el aire mientras acercaba el pan empapado a la boca de la niña. Mordió, masticando despacio al principio, luego más rápido a medida que el hambre se apoderaba de ella. David alimentó con sus pequeños trozos hasta que sus diminutas manos le aferraron la muñeca. Negándose a soltarlo, algo en ese contacto le llegó al corazón. Volvió a mirar a la madre, que intentaba incorporarse a pesar de su debilidad. Sus ojos se posaron en la niña y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Intentó hablar de nuevo, pero su voz se quebró con una tos. Él le puso una mano en el hombro, diciéndole que descansara. Ella negó con la cabeza débilmente. Mirando hacia la ventana, David siguió su mirada y no vio nada más que oscuridad y remolinos. Nieve. Pero sus ojos estaban llenos de miedo. No era la tormenta de afuera lo que la asustaba. Era algo más. Algo que podría estar por venir. David no sabía su nombre. No sabía de dónde venía. No sabía por qué estaba en su puerta en medio de la peor tormenta de nieve de la temporada. Pero una cosa era segura. Si no hubiera abierto la puerta, ella y su hijo ya estarían muertos. Atizó el fuego aún más, dejando que su calor llenara la habitación. Las sombras en las paredes danzaban,
revoloteando sobre el rostro cansado de la mujer. El niño ahora descansaba contra la manta, con los ojos cerrados. David se recostó, con la mente acelerada. Algo le decía que esto era solo el principio. El llamado a su puerta esa noche no era solo un grito de comida, era un grito de ayuda. Y el clima, le gustara o no, ahora formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. El fuego brillaba con más fuerza, llenando la cabaña con una luz dorada. David se arrodilló junto a la madre alienígena, comprobando su respiración. Era lenta pero constante, y podía ver un leve subir y bajar en su pecho. La niña seguía acurrucada en la manta cerca del fuego, con sus pequeñas manos aferrándose a la tela como si temiera que se desvaneciera. David sabía que necesitaban comida, comida de verdad. Algo caliente y abundante. Se acercó al pequeño estante sobre su mostrador y sacó una hogaza de pan, un poco de carne seca y una olla de barro con caldo. El aroma a hierbas se elevó de nuevo al remover la olla. El sonido del agua hirviendo rompió el silencio. La madre se removió y abrió lentamente los ojos. Miró a su alrededor, confundida al principio. Entonces su mirada encontró a la niña. Sus hombros se relajaron ligeramente y dejó escapar un suspiro. David tomó un tazón del armario, lo llenó de caldo y partió trozos de pan en él. Sostuvo el tazón cerca de sus labios, pero ella negó con la cabeza y señaló débilmente a la niña. Su significado era claro, la pequeña primero. David asintió, volviéndose hacia la niña y llevándose una pequeña cucharada a la boca. El primer sorbo la hizo parpadear sorprendida, y luego se inclinó hacia adelante para tomar más. Cada trago parecía darle un poco más de vida. David sintió una extraña calidez en su interior, no solo de fuego, pero al verlos recuperarse lentamente. Cuando el niño comía, David regresó con la madre. Ella dudó al principio, pero luego tomó un pequeño sorbo. El calor del caldo pareció extenderse por su cuerpo y un suave color regresó a sus mejillas. Su voz era tranquila pero temblorosa cuando susurró, «Gracias». Las palabras tenían un acento, pesado, como si su lengua no estuviera acostumbrada a la forma del lenguaje humano. David le dedicó una leve sonrisa y le dijo que descansara, pero ella intentó incorporarse. Apoyándose en la pared, la manta se le deslizó del hombro, revelando marcas en su muñeca. Cicatrices oscuras y profundas. No eran las que se hacen por accidentes o trabajo. Eran las que dejan los grilletes. David apretó la mandíbula y apartó la mirada, devolviéndole un instante de dignidad. Afuera, el viento aullaba de nuevo, pero mezclado con él se oía un leve crujido. Pasos sobre la nieve. La cabeza de la madre se giró bruscamente hacia la ventana. Su cuerpo se tensó al instante. David lo notó y se movió para mirar afuera. A través de la escarcha, a través del cristal, vio sombras moviéndose. Figuras con abrigos gruesos, botas que crujían en la nieve y rifles colgados al hombro. No parecían soldados normales. Parecían cazadores. La madre se movió rápidamente, atrayendo a la niña hacia su pecho. Respiraba con más fuerza y tenía los ojos muy abiertos. David se dio cuenta de que no le temía al frío ni al hambre. Les temía a ellos. Se apartó de la ventana y apagó la linterna de un soplido. Dejó que la luz del fuego fuera su único resplandor. Las sombras del exterior se movían a lo largo de la pared de la cabaña. Entonces se oyó el sonido de voces, apagadas pero nítidas. David no pudo entender todas las palabras, pero oyó lo suficiente. Buscaban a la mujer alienígena y a su cría. Los pasos se detuvieron en su puerta. El corazón de David latía con fuerza cuando el picaporte vibró una vez. Entonces se oyó un fuerte golpe. Firme y autoritario, permaneció en silencio, completamente inmóvil. Las manos de la madre temblaban mientras cubría la boca de la niña. El golpe se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. David oyó a uno de los hombres murmurar algo sobre revisar la cabaña contigua. Los pasos se alejaron, desvaneciéndose en la tormenta.
Solo entonces David dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Los hombros de la madre se hundieron, pero sus ojos seguían fijos en la ventana. Sabía que volverían. David también lo sabía. Se arrodilló frente a ella y le habló en voz baja. «No puedes quedarte a la intemperie», dijo. Ella dudó, luego asintió lentamente. No insistió en detalles. Todavía no. Pero en el fondo, comprendió que su presencia allí era peligrosa para ella, para la niña, y ahora también para él. Aún así, al mirar la pequeña figura envuelta en la manta, supo que no había forma de que pudiera apagarlos. El fuego crepitaba y crepitaba, lanzando chispas al aire. David añadió más leña. El calor luchaba contra el frío que se había colado en la habitación. El olor del caldo persistía, mezclándose con el tenue aroma a nieve en sus ropas. Era un momento frágil, seguro por ahora, pero solo por ahora. Más allá de estos muros, el peligro ya se acercaba, y David acababa de elegir de qué lado estaba. El bosque era un mundo en sombras bajo la luz de la luna. Altos árboles se alzaban como pilares negros contra la nieve, sus ramas desnudas arañando el cielo. David avanzaba, hundiendo las botas en la espesa nieve a cada paso. Sierra lo seguía de cerca. La niña se apretaba contra su pecho, envuelta en capas de tela. Sus respiraciones salían en pálidas nubes que se desvanecían en el aire gélido. David había elegido un camino que se desviaba del sendero principal. Adentrándose en la naturaleza, era más lento, pero significaba menos posibilidades de encontrarse con los cazadores. La nieve crujía suavemente bajo ellos, pero cada sonido se sentía fuerte en la quietud. Los oídos de David aguzaban el oído para detectar cualquier cosa fuera de lugar. El crujido de una ramita, el leve clic del metal. Los cazadores eran hábiles. Ellos también se moverían. Sierra mantenía la vista fija en el suelo. Sus pasos eran cuidadosos. David notó cómo ella siempre miraba hacia atrás cada pocos pasos. Estaba acostumbrada a ser perseguida. Sus movimientos eran rápidos, silenciosos, siempre listos para correr. Eso lo hacía moverse más rápido. No por miedo, sino por la urgencia en su mirada. Viajaron durante más de una hora antes de que David finalmente redujera la velocidad. Los árboles se aclararon ligeramente, revelando una ladera que se dirigía hacia las montañas. Arriba, dijo en voz baja, señalando la oscura silueta de la roca irregular. Hay una vieja mina. Ya nadie va allí, asintió Sara, aunque tenía el rostro pálido por el frío. ¿A qué distancia?, preguntó. 1 kilómetro, respondió David. La niña se removió en sus brazos, tosiendo débilmente. Sara la apretó con más fuerza y susurró algo tranquilizador en su propio idioma. David miró hacia atrás. El sonido de la tos resonaba en su mente. En ese silencio, incluso un susurro podía llegar lejos. Un tenue destello de luz captó su atención en la distancia. Se quedó paralizado, levantando la mano para que Sir se detuviera. Entre los árboles, pequeños puntos naranjas se movían en la oscuridad, antorchas que se mecían mientras figuras caminaban lentamente por la nieve. Estaban lejos, pero no lo suficiente. El pulso de David se aceleró. «Ya vienen», dijo en voz baja. Los ojos de Sir se abrieron de par en par y abrazó a la niña con más fuerza sin decir nada más. David le indicó que lo siguiera fuera del sendero. Se adentraron en una maleza más espesa, con las ramas rascándose el pelaje. La nieve allí era más profunda, y cada paso era una lucha, pero era mejor que dejar un rastro claro. El viento arreció, arremolinando la nieve en el aire. David se dio cuenta de que empezaba a caer de nuevo, ligero, pero constante. Era a la vez una bendición y una maldición. La nieve fresca ayudaría a borrar sus huellas, pero también significaba condiciones más frías y un viaje más lento. La temperatura ya estaba bajando, y la respiración de Sir se aceleraba. David ajustó el paso, asegurándose de que ella pudiera seguirle el ritmo. La mina estaba cerca,
oculta en algún lugar más adelante en la oscuridad, pero los cazadores seguían moviéndose, la luz de sus linternas parpadeando entre los árboles. No tenían prisa. Buscaban como lobos siguiendo un rastro. Finalmente, David divisó la forma de la entrada de la mina, una boca irregular en la ladera de la montaña. Estaba medio derrumbada. Las viejas vigas de madera se inclinaban hacia adentro. La nieve se había acumulado en los bordes, haciendo que pareciera parte de la montaña. Le indicó a Sara que lo siguiera mientras esperaba entre la nieve hasta la abertura. El aire dentro era más frío, pero estaba seco y oscuro. Perfecto para esconderse. Sara dio un paso. Y, agarrando la ropa de la niña, David sacó la pequeña linterna de su mochila, protegiendo la luz con su abrigo mientras la encendía. El tenue resplandor reveló toscas paredes de piedra y un estrecho túnel que se adentraba más. Avanzaron unos pasos y David dejó la linterna. «Esto nos mantendrá ocultos», dijo en voz baja. Sara asintió, escudriñando las sombras con la mirada. No se relajó, ni un poco. David tampoco lo hizo desde afuera. Voces tenues se filtraban en la noche, demasiado lejanas para entender las palabras, pero lo suficientemente cerca como para sentir la tensión en el aire. David apagó la linterna de un soplo y se pegó a la pared. Le indicó a Sara que hiciera lo mismo. Esperaron. En silencio, el único sonido, la débil respiración de la niña. Las voces se apagaron al cabo de un rato, reemplazadas por el crujido de la nieve mientras los cazadores seguían adelante. David no se movió aún. Sabía que no debía confiar en el primer instante de silencio. Solo cuando el bosque permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, por fin volvió a respirar. Sara se removió ligeramente, acomodando al niño en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los de David en la oscuridad. Y por un breve instante, vio algo allí. No solo miedo, sino confianza. No era mucho, pero en un mundo donde cualquier extraño podía ser una amenaza, significaba algo. David se recostó contra el muro de piedra, sintiendo el peso del rifle en sus manos. Habían llegado allí esta noche, pero sabía que este era solo el primer paso. Los cazadores no se rendirían y mañana comenzaría el verdadero desafío. La mina estaba en silencio, salvo por el leve goteo de agua en lo profundo. El aire olía a piedra vieja y polvo, pesado y frío. David estaba sentado cerca de la entrada, con la espalda apoyada en una viga de madera podrida. Ciro y el niño estaban más adentro, envueltos en mantas, ocultos en la oscuridad, donde ninguna luz dispersa podía tocarlos. Apenas había dormido, atento a cualquier señal de movimiento en el exterior. Los cazadores estaban demasiado cerca, y sabía que no se detendrían tras una sola búsqueda. Por la mañana, la nieve había dejado de caer. Dejando el suelo afuera, brillando bajo la tenue luz del sol, David salió de la mina, entrecerrando los ojos por la claridad. El bosque bajo la ladera parecía tranquilo, pero tranquilo no significaba seguridad. Examinó la arboleda, buscando movimiento. Durante unos minutos, no hubo nada más que el frío susurro de Kudri, del viento. Luego, un destello de movimiento bajo los árboles. Hombres, 3 de ellos, subiendo lentamente la colina. Los rifles a sus espaldas brillaban tenuemente a la luz. No tenían prisa, lo que significaba que creían tener tiempo. David apretó el rifle con más fuerza. Este era el momento en el que se había estado preparando. Porque regresó a la mina y le susurró al Señor. Encontraron el rastro, dijo. Ella abrió mucho los ojos, pero no entró en pánico. Atrajo a la niña hacia sí y se adentró más en las sombras. David podía oír el crujido de las botas en la nieve, a cada paso que se acercaba. Su respiración era lenta y regular, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. Comprobó el rifle, su peso familiar, y se afianzó las manos. No era soldado, pero sabía cómo proteger lo que era suyo. La primera sombra apareció en la boca de la mina. Un hombre apareció, mirando hacia el interior.
David no se movió, dejando que la oscuridad lo ocultara. Otro hombre lo siguió, con la mano cerca del arma. El tercero se quedó afuera, observando la pendiente tras ellos. David sabía que si se adentraban demasiado, encontrarían a Sara y a la niña. Eso no podía pasar. «Retrocedan», gritó David de repente, con voz profunda y firme. Los hombres se quedaron paralizados, con los ojos fijos en el lugar de donde provenía su voz. «Dije, retrocedan», repitió. Uno de ellos rió, pero no era la clase de risa que llegaba a los ojos. «Los estás escondiendo», dijo el hombre con voz aguda. «Entrégalos ahora, y quizás te dejemos ir». David mantuvo el rifle firme, apuntando al borde de la luz. «No son tuyos», dijo. El hombre sonrió con suficiencia. «Todo está a tu alcance si eres lo suficientemente fuerte». David disparó. El disparo resonó en el aire, resonando en las paredes de piedra. La nieve explotó cerca de los pies del hombre. Un disparo de advertencia. Los dos que estaban dentro retrocedieron de un salto, retrocediendo hacia la entrada. David dio un paso adelante hacia la tenue luz, asegurándose de que vieran el rifle que los apuntaba. «Esta mina es mía», dijo. «Acércate un paso más, y el siguiente disparo no fallará». Los hombres intercambiaron miradas, murmurando en voz baja. No estaban acostumbrados a recibir ese disparo. Afuera, el viento empezó a arreciar, arrastrando finas volutas de nieve por el aire. El tercer hombre en la entrada gritó algo, señalando al cielo. Una tormenta se avecinaba rápidamente. Nubes oscuras envolvieron la luz del sol y los copos comenzaron a caer de nuevo. Los hombres retrocedieron lentamente, con la mirada fija en David. «Esto no ha terminado», dijo uno de ellos antes de darse la vuelta y desaparecer entre los árboles. David no bajó el rifle hasta que el bosque se tragó sus siluetas por completo. Cuando por fin volvió a entrar, Sir lo esperaba en las sombras. Sus ojos escrutaron su rostro. «Se han ido», dijo, aunque su voz no transmitía alivio. «Volverán», respondió en voz baja. David asintió, sabiendo que tenía razón. La tormenta afuera rugía con más fuerza, sellando el mundo de blanco. Les daría tiempo, pero no mucho. Sara se acercó y le puso una mano en el brazo. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué arriesgarnos?». David miró más allá de ella, al niño que ahora dormía de nuevo. Su rostro estaba sereno por primera vez desde que los conoció. «Porque nadie debería tener que mendigar por una comida», dijo, «y porque nadie debería tener que correr eternamente». Sus ojos se suavizaron, pero aún había una sombra en su peso, de una vida pasada con miedo. David sabía que la lucha no había terminado. Pero mientras la tormenta aullaba afuera y los muros de la mina los mantenían a salvo, también sabía una cosa: no los dejaría ir sin luchar. La cabaña estaba en silencio ahora, salvo por el leve siseo del fuego. La nieve golpeaba suavemente contra la ventana. Un ritmo constante en la noche. David estaba sentado en la silla de madera junto a la chimenea, observando a la madre alienígena descansar. Su respiración era irregular como su cuerpo inmóvil. No confiaba en el calor. La niña yacía acurrucada a su lado, envuelta con fuerza en la manta, con su pequeño pecho subiendo y bajando. David tenía demasiadas preguntas, pero no quería presionarla demasiado pronto. Por ahora, necesitaban descansar, y tal vez por la mañana llegarían las respuestas. Pero en mitad de la noche, un leve sonido rompió el silencio. Fue un jadeo agudo y rápido, seguido de una respiración temblorosa. David miró y vio que la madre abría los ojos de golpe, con las manos aferrándose al pecho. Susurraba en su propio idioma, palabras rápidas y llenas de pánico. Se acercó, agachándose junto a ella. «Estás a salvo», dijo en voz baja, «no hay nadie». Sus ojos recorrieron la habitación y luego se posaron en él. Había miedo, pero también algo más: vacilación. Se incorporó lentamente,
con las manos aún temblorosas, y su mirada se dirigió a la niña, asegurándose de que seguía durmiendo. Luego volvió a mirar a David, con los labios entreabiertos como si hubiera decidido algo. «Mi nombre», empezó lentamente, con la voz cargada de un acento desconocido. «Es Sara», dijo. David asintió, repitiendo el nombre en voz baja. Respiró hondo, con la mirada fija en el fuego. «Mi planeta», dijo, deteniéndose para encontrar las palabras adecuadas, «fue tomado. Destruido». El destello de las llamas iluminó su rostro, revelando una sombra en su expresión. «Vinieron con naves grandes y negras que cubrían el cielo». Continuó, «se llevaron a nuestra gente, nos encadenaron, nos hicieron trabajar hasta que caímos». Sus manos se movieron a sus muñecas, tocando las cicatrices oscuras que David había notado antes. «Mataron a mi compañero cuando luchó contra ellos», susurró. A David se le encogió el estómago. La voz de Sara tembló, pero siguió adelante. «Tomé a mi hijo y huí», dijo, mirando al pequeño dormido. «Días, noches, escondido en la nieve. Sin comida, sin fuego». Tragó saliva con dificultad, como si se obligara a seguir hablando. «Enviaron cazadores», continuó, sus ojos se encontraron con los de él. «No soldados, hombres pagados con dinero o con derecho a quedarse con lo que pescan». Su voz bajó más grave, casi quebrándose. «Quieren criar al niño como propio o venderlo». David sintió que la ira le subía al pecho, no por el fuego, sino por la ira. La idea de que alguien cazara a una madre y a su hijo como animales le hizo apretar la mandíbula. «¿Por qué aquí?», preguntó, intentando mantener la voz serena. El Señor miró hacia la ventana donde la tormenta rugía con furia. «Tu mundo». «Todavía no». «El suyo», dijo ella. «Pero también vienen aquí». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Había pensado que su historia era solo una tragedia lejana en otro mundo. Pero ahora estaba allí, a su puerta. El peligro no era solo para ella. Era para cualquiera que se interpusiera en el camino de esos cazadores. Los hombros de Sara se hundieron y sus ojos brillaron a la luz del fuego. «Pensé, si llego a un hogar humano, podrían ayudar», dijo. Su voz transmitía esperanza y miedo a la vez. David se recostó, observándola. Estaba agotada, hambrienta y acosada, y aún así había logrado atravesar la nieve con su hijo. Esa fuerza no se podía fingir. Se le había grabado por el dolor, por la supervivencia. Y por alguna razón, eso lo hizo confiar aún más en ella. El fuego chisporroteó, lanzando una chispa al aire. Sara se estremeció al oírlo. Su cuerpo se tensó de nuevo. David comprendió que no solo le estaba contando una historia. Seguía viviéndola. Cada sonido, cada sombra podía significar peligro. Quería decirle que allí estaba a salvo, pero sabía que no era del todo cierto. Esos cazadores de afuera seguían buscando, y si volvían en mayor número, una puerta cerrada no los detendría. La niña se removió en la manta, emitiendo un leve sonido. El rostro de Sir se suavizó al instante, y su mano se movió para alisar la tela sobre la cabeza de la pequeña. «Es todo lo que tengo», dijo en voz baja. «Si se la llevan, no tendré nada». David sentía una opresión en el pecho. Había vivido solo durante años, eligiendo la soledad por encima del ruido y el dolor de los demás. Pero en una sola noche, esta mujer y su hija habían cambiado algo en su interior. No sabía qué vendría después. Solo sabía que no podía dejar que se los llevaran. Sara se apoyó en la pared, su voz cada vez más suave. «Si quieres que nos vayamos, nos iremos cuando pase la tormenta», dijo. David negó con la cabeza al instante. «No», respondió con firmeza. «Quédate hasta que sea seguro». Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado amabilidad. Por un instante, no hubo miedo en su rostro. Solo alivio, pero en el fondo de la mente de David, un pensamiento se repetía una y otra vez.
La seguridad no duraría para siempre. Y cuanto más se quedaran, más peligroso se volvería para todos. La mañana llegó fría y tranquila. La tormenta había pasado, dejando el mundo exterior sepultado bajo un grueso e ininterrumpido manto blanco. David se despertó con el débil crepitar de las últimas brasas del fuego. La cabaña olía ligeramente a humo de leña y caldo, un recordatorio de la frágil pieza de la noche anterior. Sara seguía dormida. Su hijo se acurrucó contra ella, ambos envueltos firmemente en la manta por un momento. David se permitió creer que estaban a salvo. Pero la seguridad era una capa delgada, un cambio en el viento y podía desvanecerse. Se puso su grueso abrigo y salió. El frío le mordió la piel al instante. El mundo estaba demasiado quieto, como si la nieve se hubiera tragado todo sonido. Sus botas se hundieron profundamente en la nieve polvo, cada paso haciendo un suave crujido. David avanzó hacia la arboleda, escudriñando el límite del bosque. Fue entonces cuando las vio. Huellas claras y profundas presionadas en la nieve como cicatrices. No eran suyas, demasiado anchas, demasiado pesadas ni demasiadas. Un conjunto de huellas de botas rodeaba la cabaña, dando vueltas a su alrededor como un depredador, probando a su presa. Algunas se acercaron peligrosamente a la ventana. Otras se detuvieron cerca de la pared del fondo donde estaba la pila de leña. David se agachó y tocó una de las huellas, sintiendo cuán fuertemente se había comprimido la nieve. Fresca, tal vez de solo horas. Alguien había estado allí mientras dormían. Un peso frío se instaló en su estómago. Se volvió hacia la cabaña, sus ojos escudriñando los árboles. El bosque parecía vacío, pero sabía que no debía confiar en él. Los cazadores podrían estar observando desde lejos ahora mismo. Volvió adentro, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sir lo miró al instante, percibiendo algo en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó ella en voz baja. Su voz aún ronca por el sueño. David dudó, luego le contó lo de las huellas. Sus manos se apretaron alrededor de la manta, atrayendo a la niña hacia sí. «Están buscando», susurró. «Estuvieron aquí anoche», confirmó. Los ojos de Sara se dirigieron hacia la puerta, con todo el cuerpo tenso. «No se detendrán hasta encontrarnos», dijo. David sabía que tenía razón. Se acercó a la pequeña trampilla en el suelo del sótano. No era gran cosa, solo un espacio bajo con paredes de piedra y suelo de tierra, pero estaba oculto a la vista. «Si vienen», dijo, «tú y la niña, bajen aquí». Sir lo miró, luego volvió a mirarlo. «No puedes luchar contra todos», dijo ella en voz baja. David no respondió, pero apretó la mandíbula. No necesitaba luchar contra todos. Solo necesitaba darle tiempo suficiente para escapar. A media mañana, se oyó de nuevo el sonido de botas. Esta vez, era inconfundible. Sus pasos pesados y pausados se acercaban con crujido. David agarró su viejo rifle de caza y lo apoyó contra la pared cerca de la puerta. Llamaron, secos e impacientes. Cuando David abrió la puerta, una rendija. 3 hombres estaban afuera. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas forradas de piel, pero los rifles que llevaban a la espalda eran claramente visibles. Uno dio un paso al frente, con voz fría. «Buscamos a una alienígena. Fugitiva. Y a su prole», dijo. David mantuvo la expresión impasible. «No has visto a nadie», respondió. El hombre entrecerró los ojos, observando el interior de la cabaña por encima del hombro de David. «¿Has estado solo aquí todo el invierno?», preguntó el hombre. «Más tiempo», dijo David con frialdad. El hombre lo observó un momento y luego señaló con la cabeza hacia los demás. «Revisen el siguiente lugar», dijo. Se dieron la vuelta, pero no sin echar una última mirada a la cabaña. David cerró la puerta lentamente. Sierra emergió de entre las sombras con los ojos muy abiertos. «Volverán», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», respondió David. Empezó a caminar de un lado a otro, pensando rápido.
Las huellas, las preguntas, la forma en que miraban el armario era solo cuestión de tiempo antes de que registraran el interior. Cuando eso sucediera, ninguna mentira los salvaría. Miró a Sara y al niño, sus rostros pálidos en la penumbra. No podían quedarse allí. Ni una noche más. Nos vamos esta noche, dijo finalmente. Los ojos del señor se abrieron de sorpresa bajo la nieve. Ella preguntó. Cubrirá nuestras huellas, dijo. ¿Y sé a dónde podemos ir? No respondió de inmediato, pero luego asintió. No había elección. Quedarse significaba ser capturado. David comenzó a reunir provisiones, moviéndose con silenciosa urgencia. Pan, carne seca, mantas, una pequeña linterna, cartuchos de rifle adicionales. La tormenta les había dado un regalo. Su espesa nieve ocultaría sus rastros si se movían lo suficientemente rápido. Pero sabía que los cazadores seguirían buscando y si encontraban esas huellas de nuevo, las seguirían sin descanso. El día transcurría lentamente, cada hora cargada de tensión. David miraba fijamente por la ventana, casi esperando ver las siluetas de hombres de pie en la nieve. Sara apenas hablaba, concentrada en mantener a la niña tranquila y silenciosa. Cuando finalmente llegó la noche, el frío arreció. David se echó la mochila al hombro y abrió la puerta. El bosque se alzaba ante ellos, negro contra el suelo blanco. Sir salió, abrazando a la niña. La nieve crujió suavemente bajo sus botas. Tras ellos, la cabaña permanecía silenciosa a la luz de la luna. Había sido un refugio por una noche, pero ahora era una marca en el mapa de los cazadores, y ya se alejaban de su alcance. Pasaron los días dentro de la mina. La tormenta afuera rugió durante 2 noches, sellando el mundo en nieve. David mantuvo el fuego pequeño, alimentándolo con la leña justa para calentar sin dejar que saliera demasiado humo. Sara permaneció casi en silencio, abrazando a su hija, con los ojos siempre alerta. David podía ver como ella. Escuchó cada sonido, como si esperara botas sobre la nieve en cualquier momento. Pero los cazadores nunca llegaron. Tal vez la tormenta los había hecho retroceder. Tal vez también habían perdido el rastro. Camino. La mina los había mantenido a salvo. Por ahora, cuando el clima finalmente mejoró, el sol salió brillante sobre el mundo blanco. El aire era fresco y limpio, con el aroma a pino del bosque lejano. David salió primero, observando la ladera y los árboles. No había huellas excepto las suyas. Los cazadores se habían ido. Se volvió hacia Sara, quien estaba en la entrada de la mina con la niña en brazos. Por primera vez desde que la conoció, miró al mundo sin miedo. La luz de la mañana rozó su rostro, mostrando el suave tono verde de su piel y las tenues marcas plateadas en sus sienes. Los pequeños ojos de la niña parpadearon ante el brillo. Luego se iluminaron con un silencioso asombro. Bajaron la ladera lentamente, la nieve crujiendo bajo sus botas. David los condujo de regreso a la cabaña. Se sentía extraño regresar, pero sabía que seguía siendo el lugar más seguro que podía ofrecer. Cuando llegaron, la cabaña permanecía silenciosa e imperturbable. Las huellas de los cazadores llevaban tiempo enterradas bajo la nieve recién caída. Dentro, el hogar esperaba, frío, pero listo. David se puso a encender una fogata. El olor a leña quemada llenó rápidamente el espacio. Sara acostó a la niña en la cama, cubriéndola con la manta más gruesa que tenían. La pequeña rió suavemente, un sonido que David no había oído antes. Calentó la cabaña más que el fuego. Oh, durante los días siguientes, la nieve comenzó a derretirse. Bajo el toque del sol, manchas verdes se abrieron paso a través del blanco, y el aire perdió algo de su fuerza. David reparó las paredes de la cabaña, reforzó la puerta y repuso leña para la siguiente ola de frío. Sara fortaleció sus movimientos. A pesar de su delgadez, recogió agua del arroyo, lavó la ropa e incluso comenzó a cocinar pequeñas comidas con lo que quedaba. David notó que ella siempre le daba la ración más grande a la niña,
comiendo solo después de que la pequeña estuviera llena, más de una vez. Él deslizó su propia porción en su plato cuando ella no miraba. Ella se dio cuenta, por supuesto, pero nunca dijo cualquier cosa. En cambio, ella le dio una sonrisa pequeña y tranquila. Fue suficiente. Una tarde, David encontró a Sara afuera, arrodillada por un parche de tierra desnuda cerca de los árboles. Estaba dibujando líneas en la tierra con un palo, formas y símbolos extraños. Cuando él preguntó, ella explicó al detener las palabras que era la forma de contar historias de su gente. Esto, dijo, señalando una curva, es el viaje. Su dedo se movió a otra marca. Este es el lugar seguro que encontramos. David observó su trabajo en silencio. Al darse cuenta de que ya estaba escribiendo este invierno en la historia de su gente. Una historia que su hijo crecería escuchando. Una historia en la que un extraño abrió su puerta en lugar de alejarla. Semanas convertidas en un mes. Los cazadores nunca regresaron. La primavera tocó los bordes del bosque, derritiendo el último hielo del arroyo. Las mejillas de Sir tenían color ahora. Sus pasos estables y seguros. El niño se rió más, corriendo pequeños círculos alrededor de la cabina, persiguiendo el viento. David también se encontró sonriendo más. El silencio de las montañas ya no era el tipo solitario, era del tipo pacífico. Una mañana, como el sol salió dorado sobre las colinas, Sira se paró a su lado afuera de la cabaña. «Nos diste más que comida», dijo suavemente. «Nos diste vida». Su mano descansaba sobre su gesto de su gente que significaba una profunda confianza y gratitud. David no respondió con palabras. Él solo asintió porque sabía que ella entendía. La cabaña, el bosque y las montañas habían visto muchos inviernos, pero este siempre sería recordado de manera diferente. Era el invierno que una madre alienígena hambrienta se tambaleaba. Para su puerta, fue el invierno que eligió pararse contra hombres con armas. Fue el invierno que sobrevivieron juntos. Y cuando el cálido viento de la primavera barrió la tierra, David sabía una cosa con absoluta certeza. Lo que sea que viniera después, lo enfrentarían de lado por